Bien, entonces en nuestra sesión número 17 del curso de desarrollo personal, vamos a ver otro tema que se refiere al imperio incaico. En las clases anteriores hemos visto algunas, no todas, de las culturas pre-incaicas, otras culturas, ¿no? Hemos visto la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Chavín, ¿no? La cultura mochica, me parece. Entonces, esos son culturas pre-incaicas. Eran pueblos más pequeños. Pero entonces, en el Cusco surge o aparece un nuevo pueblo, ¿no? Ese nuevo pueblo va a formar, o desde ahí se va a empezar a formar lo que es el imperio, lo que fue el imperio incaico. Eso fue posible porque, digamos, había un pueblo muy guerrero que eran los chancas. Entonces los incas lograron derrotar a ese pueblo y por eso ya prácticamente era el pueblo más aguerrido, el más luchador. Entonces ellos, como fueron derrotados, entonces los incas ya se instalaron en esa parte, ¿no? En la parte del Cusco, Apurímac, ¿no? Que es la Sierra Sur actual. Mira, como los incas lograron un territorio muy grande. Ustedes saben lo que ahora es el Perú limita al sur con Chile. O sea, el imperio incaico llegaba hasta lo que ahora es Argentina, llegaba hasta lo que ahora es Chile, ¿no? También por el lado del oriente llegaba hasta Bolivia, por el lado norte llegaba hasta Ecuador, Colombia. Entonces era una extensión muy, pero muy grande, ¿no? ¿Qué te dije? Como conquistadores, entonces mira, los conquistadores, ¿no? O sea, los españoles impusieron a los incas o a esos pueblos sus propias tradiciones culturales, ¿no? Pero en sí, el imperio incaico es una cultura autóctona, es, digamos, parte de nosotros, ¿ya? Y luego ya cuando llegaron los españoles, ya nos cambiaron esas costumbres. Entonces, en esta primera parte ustedes deben de recordar mucho de que el imperio fue un territorio muy, pero muy grande. Pero ahora siempre hay una pregunta, ¿cómo se originó o cómo se originó el imperio incaico? Entonces hay dos leyendas bien conocidas. La leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Mama Ocllo y Manco Cápac, ¿ya? Ustedes saben por sus conocimientos que las leyendas son, digamos, relatos que se explican a través del tiempo, ¿no? Así se va explicando. Entonces, mira, escuchen la leyenda de los hermanos Ayar para que ustedes, porque de ahí hay preguntas en su práctica. Cuenta que del cerro Paraquitambo salieron 4 hermanos, varones y 4 mujeres. O sea, 4 varones y 4 mujeres. Era Ayar Manco con su esposa, Mama Ocllo, Ayar Cachi con Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Raua, y Ayar Auca con Mama Huaco, ¿no? O sea, 8 personas, ¿no? 4 hermanos y cada uno con su respectiva esposa. Entonces, ¿cuál fue su finalidad? Ir en busca de tierras fértiles para poder vivir. En el camino, escuchen, ahí empieza la leyenda, ¿no? Ayar Cachi, él hacía alarde de su fuerza física, o sea que era muy fuerte,
por lo que los hermanos le hicieron regresar al cerro Tamputoco para recoger algunos objetos olvidados. Cuando Ayarcachi ingresó a una cueva, un emisario de Ayarmanco provocó un derrumbe que cerró la entrada. Entonces, mira, entonces ya, acá ya hay un hermano menos, o sea, Ayarcachi, ¿no? O sea, un poco de envidia, él se fue a Ayarcachi, ya acá ya muere, porque él, mira, ve, él ingresa a una cueva y esa cueva se derrumba. Supuestamente Ayarmanco fue el que provocó ese derrumbe. Entonces, los demás continuaron su caminata, o sea que ya hay 3 hermanos, hasta que llegaron al cerro Guanacaure. Ahí o aquí. ¿Quién sobrevivió de los hermanos ayer? ¿Estás escuchando? Ya dije. No sabemos. ¿Puedes esperar a que lleguemos a esa parte? Ya. Estamos diciendo que Ayarcachi, él no sobrevive porque se queda en la cueva. ¿Ya? Luego, cuando llegan al cerro Guanacaure, aquí encontraron un ídolo de piedra. Y cuando Ayar Uchu se sentó encima, quedó petrificado. Es decir, petrificado significa que se convirtió en piedra. Entonces ya hay 2 menos. Ya no está Ayarcachi, ya no está Ayar Uchu. Los que quedaron descendieron al valle del río Guatanay. Pero Ayar Auca, a quien le salieron alas, se adelantó y al llegar quedó convertido en piedra. Entonces ya hay 3 menos. Ayar Auca se convirtió en piedra. Ajá, el que sale de Ayar Auca le salió alas y entonces quedó convertido en piedra. Finalmente, ¿quién queda? Ayarmanco, acompañado de las 4 mujeres, y ahí es donde fundó el Cusco. Entonces, mira, ve, entonces el primer hermano se quedó en una cueva, Ayarcachi. Obviamente que muere porque se derrumba la cueva y ahí se quedó. El segundo hermano se convierte en piedra y los 2 hermanos se convierten en... No sabemos, o sea, son leyendas. O sea, las leyendas tienen un poco de fantasía y un poco de realidad. Ya, entonces, ese es un poco que ya es como un cuento, mitad fantasioso, mitad. Entonces, ustedes, hasta acá, entonces, ¿quién quedó? De los 4 hermanos quedó Ayarmanco. Pero luego vamos a ver otra leyenda. Ya hay 2 leyendas, ¿no? Entonces, esta es la leyenda de los hermanos Ayar. Ahora la más conocida, la que siempre se habla, es la de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Este relato es posterior, ¿no? Dice, el dios Sol, compadeciendo el mal estado en que vivía su pueblo, decidió mandar a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Estos salieron, ¿de dónde salieron? Del lago Titicaca. ¿Ya? ¿De dónde salieron? Del lago Titicaca. Y les entregó una vara de oro. ¿Y qué le dijo? Donde o sea, esta vara se hundiera, fundaría una ciudad. Después de un largo camino, llegaron al cerro Guanacaure, donde la vara se hundió. Allí fundaron la ciudad del Cusco. ¿Ya? Entonces esta leyenda más resumida que dice que el dios Sol, muy compadecido del pueblo, mandó a 2 de sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, a que busquen tierras fértiles también, ¿no? En este caso,
¿De dónde salieron? Salieron de las aguas del lago Titicaca. Pero les dio una vara de oro. Y era donde tú entierres esa vara de oro, allí vas a fundar tu ciudad, ahí van a llegar a vivir. Entonces, cuando ellos llegaron al cerro Guanacaure, la vara se hundió y ahí fundaron la ciudad de Cusco. ¿Ya? Entonces, están escuchando. El que sabe escuchar, ya, ¿no? Ahora vamos a ver los gobernantes. Los gobernantes, ¿ya? Miren, gobernantes del Imperio Incaico. El Imperio Incaico duró más o menos de 4 a 5 siglos. Durante este tiempo fue gobernado por 13 incas que pertenecieron a 2 dinastías. O sea, las dinastías eran grupos de familias, los Urin Cusco y los Anan Cusco, ¿ya? Los Urin significa abajo, o sea, los que vivían en la parte baja de la ciudad, y los Anan Cusco eran los que vivían en la parte alta de la ciudad. Entonces, los incas gobernaron el imperio hasta que este fue conquistado por los españoles. Atahualpa se le considera un inca usurpador de la corona imperial. Fue un usurpador de la corona imperial. No, porque ustedes saben que hay una historia, Huáscar y Atahualpa eran hermanos, y justo cuando ellos estaban que se peleaban, fue que los españoles ingresaron al territorio y fuimos conquistados, ¿no? Justo como quien dice, nos agarró mal parados, ¿no? Justo cuando están peleando, allí ingresan, ¿no? Principales incas. Ahora, acá están los incas, ustedes deberían aprenderse estos nombres, pero no, ¿cuáles son los? No, Manco Capa, Sinchirroque, Yoquiyupanqui, Maitacapa, Capayupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huilacocha, Pachacuti, Tupayupanqui, Huaynacapa, Huáscar y Atahualpa. Pero vamos a ver algunos de los principales incas. ¿Qué cosa hicieron? Entonces, ojo acá, escuchen bien. Manco Capa fue el primer inca. Su nombre significa jefe poderoso y se le considera el fundador del imperio incaico, Manco Capa. Eso ustedes siempre han escuchado, porque yo sé que ustedes han escuchado la historia de Manco Capa y de Mama Ocllo. Sinchi Roca fue el inca que puso nombre al Cusco. Ya brevemente se está relatando qué cosa fue lo que hizo. Inca Roca logró que los chancas era otro grupo rebelde, muy contrario a los incas, ¿no? Logró que huyeran y no intenten conquistar nuevamente el Tahuantinsuyo. Hizo construir el Yaxayhuasi, ¿ya? Yaxayhuasi. Pachacútec, otro inca, derrotó a los chancas. Como él derrotó a los chancas, él inició la expansión del imperio. Organizó el territorio en 4 suyos, hizo oficial el idioma quechua y el sistema chasqui. Entonces, ¿cuál era el idioma oficial del imperio incaico? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No estás escuchando, estoy hablando. Pachacútec, ¿qué hizo? ¿Cuál era el idioma oficial del imperio incaico? O sea, ¿qué idioma hablaban ellos? Quechua. Entonces, ahí está. O sea, no. Por eso el idioma oficial era el quechua. ¿Ya? Ya, Huaynacapa dice, continuó la expansión comenzada por Pachacútec, extendiendo el imperio hasta el río Ancasmayo. Ese ya es
más lejos, por Argentina, si no me equivoco. Huáscar y Atahualpa fueron hijos de Huayna Cápac y ellos fueron los que se enfrentaron entre ellos, que eran hermanos, cuando se muere su padre. O sea, cuando se muere su padre, de ellos quisieron, digamos, tener el imperio para ellos solos, ¿no? Pero el gran organizador de todos ellos fue el Inca Pachacute, ¿ya? ¿Qué hizo Pachacute? Usiyupanqui fue hijo del Inca Huiracocha. Asumió el poder con el nombre de Pachacute. O sea, su verdadero nombre era Usiyupanqui, pero él asumió el poder con el nombre de Pachacute. ¿Qué hizo él? Derrotó a los chancas, ¿ya? Los chancas era así como un grupo rebelde que siempre paraba molestando al imperio incaico. Siempre los estaba ahí como hincando, ¿no? Entonces Pachacute logró derrotar, ¿no? Creó un sistema de caminos, puentes y tambos. Esos caminos, puentes y tambos, no crean que van a ser, obviamente no va a ser con cemento, ¿no? Porque en esa época no existía cemento. Que existía ahí, ellos lo hacían tampoco con adobe porque se caería el puente, sino lo hacían con unas lanzas, como unas sogas que ellos fabricaban, ¿no? Hasta ahora existen algunos de esos puentes, ¿ya? Luego organizó el servicio de chasquis. Los chasquis eran personas que, digamos, llevaban, era como un correo. Es como dices, es el primer correo. Eran personas que iban corriendo de un lugar a otro llevando mensajes. Ese era el servicio de chasquis. Extendió el uso del quechua. El otro nombre del quechua es el runasimi. Mandó construir andenes y ayahuasis. Andenes servía para la agricultura, ¿ya? Y ayahuasi también eran, si no me equivoco, eran los andenes se mandaban a construir en los cerros, ¿ya? En los cerros. Entonces, todo eso ellos hizo Pachacute, ¿no? Y ustedes saben que a veces los incas, acá todavía no, más adelante vamos a ver ya lo que es su economía, pero ellos, por ejemplo, los incas, ellos desde esa época ya construían o sabían de los cultivos, ¿no? Ellos ya cultivaban, porque ya si las culturas preincaicas cultivaban, ellos con mucho más razón. Entonces, ellos cultivaban, por ejemplo, la papa, el maíz, ¿no? Ellos cultivaban, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya. Y el idioma oficial, ya sabemos que es el quechua, ¿no? Acá también le pregunta el falso, ¿sí? Claro, ahí, claro, ya eso van a hacer. Ya, entonces ese es, digamos, entonces mira, resumiendo, a ver, vamos a resumir nuevamente, nos queda todavía tiempo, mire, a ver, mire, el tiempo todavía nos queda, vuelvo a repetir, el imperio incaico se desarrolló, fue un territorio muy grande, el cual abarcó lo que es Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina. ¿Ya? Ya, los pueblos, ¿me dejas? ¿Qué dije? Que me dejen explicar el tema. Luego, para el origen hay dos leyendas. La leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? La leyenda de los hermanos Ayar que dice que salieron 4 hermanos con con sus esposas, ¿no? Entonces, ¿en busca de qué? De tierras fértiles. En el camino, uno quedó en una cueva,
¿no? Se cayó la cueva, se derrumbó la cueva y quedó uno menos. Luego los otros dos se convirtieron en piedra y solamente sobrevivió uno. Y ese uno que quedó, junto con las 4 mujeres, fundaron la ciudad del Cusco. La otra leyenda, que es de Manco Cápac y Mama Ocllo, entonces el dios Sol estaba, digamos, se compadeció porque no había buena agricultura, entonces le dijo, el dios Sol mandó a sus 2 hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, salieron del lago Titicaca, ¿ya? Y se les entregó una vara de oro y le dijo, donde entierren esa vara de oro, ahí se va a fundar su nueva ciudad. Eso ocurrió en el Cerro Guanacaure y allí fundaron la ciudad del Cusco. Ahora, para gobernar el imperio incaico hubo 2 dinastías, Urin Cusco, o que vivían en el Bajo Cusco, o Anan Cusco, o que vivían en la parte alta del Cusco. Fueron 13 incas, ¿no? Se consideran 13 incas. Los incas gobernaron aproximadamente de 4 a 5 siglos, o sea, entre 400 y 500 años. Y los principales incas fueron Manco Cápac, que fue el fundador, Sinchi Roca, que fundó la ciudad del Cusco, Inca Roca, que logró conquistar, derrotar o se enfrentó a los chancas, ¿no? El Pachacute, que derrotó a los chancas, ¿no? Derrotó a los chancas, organizó el territorio e hizo construir, hizo oficial el idioma quechua, creó el sistema de chasquis. Huayna Cápac también continuó con la extensión de Pachacute. Y los hijos de Huayna Cápac fueron Huáscar y Atahualpa, pero esos 2 hermanos se enfrentaron y justo ahí fue que aparecieron los españoles y nos conquistaron, ¿no? Y nuevamente uno de los más aguerridos incas fue Pachacute, ¿no? Él fue un inca guerrero. Él fue que ya derrotó por completo a los chancas. ¿Los chancas quiénes eran? Era un grupo que siempre estaba ahí molestando a los incas, ¿no? Entonces, él cuando logra derrotar a los chancas, él extiende más su territorio, ¿no? Es así como hacemos. Bien, entonces hasta acá nuestra... ¿sí? A los chancas derrota, ¿no? Listo, entonces hasta acá, digamos,